Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes. Perdón un instante que tengo un retorno en cómo se me devuelve la voz por el micrófono. De este lunes 23 de enero de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Empezó la era Trump, con manifestaciones importantes en muchas ciudades de los Estados Unidos en contra suya. Malos perdedores. Esta es la inauguración de una democracia distinta, porque siempre los que pierden las elecciones tendrán motivos para quejarse del que las gana. En la democracia se aceptan las derrotas como se reclaman los triunfos. Esto no es a piedra ni a gritos, ni... Entonces, ¿en dónde estamos? Ganó Trump, déjenlo gobernar y critiquen sus actos de gobierno, con todo el derecho. Pero volver a empezar la jornada electoral, esta vez ya no con votos como les dijo Trump. Si estaban tan energúmenos, ¿por qué no votaron? O si votaron, pues fueron derrotados y tienen que aceptar las derrotas. En todo caso, empezó la era Trump. Los consorcios con Odebrecht. Cuidado que el tema de Odebrecht tiene más fondo del que parece. Aquí hay muchos temas. En primer lugar, esta es una corrupción que viene tal vez de la contratación de la época en que un viceministro de el presidente Uribe se dejó convencer por los halagos de un soborno para contratar a Odebrecht. Pero cuidado que la cosa pues es mucho más grave de lo que parece. Los actos de corrupción son actos de corrupción posteriores. Y en esos actos de corrupción posteriores no aparecen sino 2 ministras de Estado y el secretario privado del presidente de la República. Nada menos que eso. Y el presidente Santos tiene el cinismo de salir por la Deutsche Welle a decir que todo lo que se ha aprobado hasta ahora es corrupción en la época del presidente Uribe. No sea cínico, señor presidente, es que eso no está bien. Además, preocúpese por la corrupción. A este país se lo robaron, como decimos en nuestra columna en Las Dos Orillas. Se lo robaron. ¿Qué hizo usted con la bonanza petrolera? Se la robaron. Se la robaron. Usted incitó al robo y los de la Mesa de Unidad Nacional se robaron la bonanza petrolera. Pero no solamente eso. Endeudaron el país a unos niveles escalofriantes. Usted endeudó el país tanto como lo habían endeudado todos los presidentes, desde Simón Bolívar hasta usted. ¿Y dónde está el dinero? Y son más de 50.000 millones de dólares. Dentro de esta economía, lo de Odebrecht es la puntica del iceberg. Pero cuidado, que Odebrecht se cae y se lleva un poco de gente. ¿Y con quién contratamos? ¿Contratamos con Odebrecht Brasil? ¿Es Odebrecht Brasil nuestra garantía? ¿O nuestra garantía es una firma colombiana que se llama Odebrecht y que no hay ninguna responsabilidad de la casa matriz? ¿Cómo es la historia? ¿Por qué no nos cuentan cómo está concebido ese contrato? ¿Y por qué no nos cuentan qué pasa con los otros socios del consorcio? Nada menos que Luis Carlos Sarmiento, nada menos que el Grupo Solarte, con los acreedores del consorcio, acreedores que prestan y prestan sobre la base de que el contrato se desarrolle. Y si el contrato termina o es declarado nulo, como está pidiendo el gobierno, si hay nulidad, entonces no hay obligaciones de ninguna de las partes. ¿Qué pasa con los acreedores en Colombia? Lo de Odebrecht puede ser una calamidad económica de unas dimensiones gigantescas.
Ahora la conversación es con el ELN, que dice tranquilamente en materia de secuestros que está cobrando un impuesto de guerra. ¿Y qué dice en materia de la depredación del medio ambiente? ¿Por qué el Partido Verde colombiano no se pronuncia? Usted, señor ministro de Justicia, ¿usted no dice que es del Partido Verde? ¿De los defensores de la ecología? ¿Qué va a decir del mayor crimen ecológico que se ha cometido en la historia de la humanidad? El crimen ecológico que ha cometido el ELN, volando el oleoducto Cañolimón Coveñas, infectando los ríos, destruyendo la fauna, la flora de Colombia. ¿Ahí por qué no hablan? Doña Claudia López, no se silencie, doña Claudia. Proteste, ¿no es usted del Partido Verde? Los partidos verdes del mundo, callaos. Es que como son partidos de izquierda, entonces la depredación del medio ambiente, cuando es de la izquierda, no cuenta. Eso ya lo denunció Jean-François Rebel en La Gran Mascarada hace tiempos. Sin crecimiento económico no hay bienestar. Y no hay crecimiento económico en Colombia. Seguimos esperando, doctor Perfetti, la cifra de crecimiento del último trimestre y la cifra de crecimiento del año corrido. Mientras tanto, siguen lloviendo las noticias. Las licencias de construcción se vinieron al piso. Menos 16% en licencias de construcción el año pasado. En vivienda, menos 14,5%, menos 14,5%. En un país que necesita crecer, donde todos los días hay más familias colombianas que están pidiendo un techo. Y esta es la situación, pero vamos muy bien, vamos muy bien. La crisis económica de Colombia es pavorosa, y el doctor Perfetti se guarda las cifras por orden del gobierno nacional. ¿No le da vergüenza, doctor Perfetti? El Chapo Guzmán ya está en Nueva York. Nos preguntamos, ¿y los chapos de acá? ¿Cuándo se van para Nueva York? Es que están protegidos por Santos, y Santos los protege diciendo que como no hay tratado de extradición, no puede mandar a los de las FARC, que están todos pedidos por el gobierno de los Estados Unidos. Pero para Andrés Felipe Arias sí hay tratado de extradición. Cuchillo para su propio pescuezo, presidente Santos. El gobierno de los Estados Unidos va a tomar nota muy atenta y le va a decir, usted dice que sí tenemos tratado de extradición, extradíteme a los de las FARC, que los tengo pedidos a todos por narcotraficantes. Mándemelos. Respuesta. La economía de Venezuela. Esto pues hay que ponerlo entre comillas, la economía. 800% de inflación fue la inflación reconocida el año pasado en Venezuela. Y la caída del PIB, caída, no poco aumento, sino caída, menos 18.6%. Los venezolanos quedaron más pobres en la quinta parte de todos sus bienes el año pasado. Y veníamos de otro año calamitoso y de otro año calamitoso. Venezuela está en la ruina más atroz y los venezolanos están viniendo todos para Colombia. ¿Y qué preparación tenemos para eso? Ninguna. Por eso a la canciller la llaman la Bella Durmiente, porque no se da cuenta de nada. La economía china con el menor crecimiento en muchísimos años, 6.7%. Y un crecimiento hecho a punta de gasto público, con unos niveles de endeudamiento feroces. Ojo a la economía china. Aquí puede venir un colapso de repercusiones mundiales. El Grupo Argos tiene el 65% de Opaín, que es el que tiene el aeropuerto del Dorado. En últimas, el Grupo Argos, un grupo paisa, tiene el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Muy bien. Ninguna objeción, ni más faltaba. Manéjelo bien. Hoy entre los aeropuertos del país que están por inaugurarse tenemos otra vez El Dorado. Nosotros preguntamos, ¿cuántas veces van a inaugurar El Dorado? ¿Cuántas veces?
y entonces otros aeropuertos. Aquí no se está haciendo nada de nada. Hay unos aeropuertos a los que les están haciendo algunas cosas después de años, y los están haciendo casi siempre asociaciones privadas. Pero el aeropuerto El Dorado lo van a volver a inaugurar. Válganos Dios. La locomotora del crecimiento económico del país, recuérdenlo, queridos amigos, era el aumento en el consumo de las familias. En el consumo. En una economía, ustedes tienen el sector de las familias, usted tiene el sector de las empresas, usted tiene el sector internacional. Esos tres grandes sectores componen la economía de un país. La gente seguía consumiendo y aumentando el consumo, y eso sostenía el crecimiento. Últimas noticias: crecimiento del consumo igual a cero. La Navidad fue pésima para el comercio. La gente no consume porque no tiene con qué, y el que tiene con qué está guardando sus ahorritos para sobrevivir. Y los que tienen ahorros guardados en cesantías los sacan. Y los que tienen ahorros en cuentas de ahorro los sacan. Esa es la dimensión de la crisis. En Bogotá se reabrió la Plaza de Toros de Santa María después de las payasadas que hizo Petro, recuerdan ustedes, diciendo que las iba a dedicar a espectáculos culturales. Hizo alguna cosa cultural allá en la Santa María, llevó unos cantantes, hizo cualquier cosa, y destruyeron la Plaza de Toros. La Corte Constitucional ordenó reconstruirla. Volvió la fiesta de los toros, una fiesta hermosa, donde hay arte, donde hay toda clase de emociones, una fiesta muy linda y de una larguísima tradición en Colombia. Petro y Holman Morris soltaron sus huestes para que le pegaran a los que iban a entrar a la Plaza de Toros de Santa María. Eso es lo que nos espera. Ese es el tratamiento que nos espera. Ahí no hay nada antitaurino. Ahí lo que había era petrismo y Holman Morrismo. ¿Por qué no se van a protestar a los mataderos públicos? Y entonces a los galpones donde encierran a los pollos y no los dejan mover hasta que se mueren. Ese es su destino, engordarse y morir. ¿Y por qué no van a protestar por la pesca? ¿Algo más cruel que coger un pescadito con un anzuelo? Y entonces murámonos de hambre. Vegetarianismo absoluto. Y entonces nos morimos de hambre. Nada de proteína animal. Protesten completo o no protesten, no sean farsantes. Pero Peñalosa incita a la violencia. Dice que lo de los toros es inaceptable, que eso es una crueldad. Vienen las reacciones y entonces lamenta las reacciones por Twitter. ¡Ay, Peñalosa! ¡Ay, doctor! Por eso tiene el 20% de favorabilidad y la próxima vez le va a dar el 10%. Prepárese. Los Estados Unidos revisarán su participación en acuerdo con las FARC. Lo dice nada menos que el señor Rex Tillerson, que va a ser el secretario de Estado. Las FARC están aterradas, Santos está aterrado, que no iba a cambiar nada. Pues todo va a cambiar, porque estas cosas, pues con Aronson y con Obama alcahueteando la izquierda del mundo y alcahueteando a Fidel Castro y alcahueteando a Nicolás Maduro y alcahueteando aquí a Timochenko, esto se acabó. El próximo secretario de Estado dijo: vamos a revisar nuestra participación en los acuerdos con las FARC. Lo que eso significa. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se anticipa. Maduro es colombiano. Desde que está diciendo que un presidente, que alguien puede ser presidente de Venezuela teniendo dos nacionalidades, es porque ya sabe que existen las pruebas de que Maduro es colombiano. Pues por desgracia para Colombia, si ustedes quieren. En todo caso, pues no vamos a engalanar nuestra galería de próceres con el nombre de Nicolás Maduro. Pero ya el Tribunal Supremo de Justicia se anticipa. La carretera Villeta-Guaduas, eso será por APP. Y la construirá, ¿quién la construirá? El señor Mario Huertas.
Vamos a ver eso cómo funciona, pero ya lo dan por hecho. Entonces, como lo dan por hecho, ya tranquilos. Los que van entre Villeta y Guaduas en una correría interminable, con tractomulas seguidas una detrás de la otra. Tal vez no, porque como no hay carretera a Medellín. Bueno, pero hay que ir al mar, hay que ir a alguna parte. Están desesperados. No se preocupe, ya Mario Huertas va a construir la Villeta Guaduas. Y entonces, con la noticia, queda construido. Quedamos con la carretera. El espaldarazo que le faltaba a La Paz, el de Hollande, el presidente más desprestigiado que ha tenido Francia en su historia, el presidente que acabó hasta con el Partido Socialista francés. El Partido Socialista francés no va a llegar siquiera a la segunda vuelta. Hollande es una persona despreciada y desprestigiada en Francia. Francia está bajo el régimen del terror, está en una situación inaudita para los franceses, que es un estado de emergencia o un estado de guerra. Eso no había existido nunca, y Hollande es el que viene a dar el espaldarazo. Bueno, ¿a quién falta que traigan? ¿Al de Norcorea? ¿O que vuelvan a traer a Maduro? Me imagino. 22 muertos y más de 80 heridos chiitas en Pakistán. Trump inicia tareas. Lo visitarán Theresa May, la premier británica, y Peña Nieto, el presidente de México. Esto es a finales de este mes, es decir, en esta semana. Sigue la guerra en Yemen. 100 muertos es la última ración de una guerra atroz, como todas las guerras, muy difícil de comprender. Y en Hoy en la Historia, recordaremos que hoy es 23 de enero, la caída de Marcos Pérez Jiménez en el año de 1958. Ya había caído en 1957 el general Gustavo Rojas Pinilla. Quedaba el general Perón. La historia de las dictaduras en América Latina, las dictaduras peruanas, las dictaduras ecuatorianas y las dictaduras de izquierda, para que no se nos olviden. La dictadura de Allende, que terminó arruinando ese país, la dictadura de Fidel Castro, la más cruel, la más larga, la más espantable de las dictaduras, y la de Chávez y Maduro, que arruinó al pueblo de Venezuela. Hoy es 23 de enero, día para la reflexión, lo haremos también en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de las FARC, porque aunque no nos guste mucho el tema, siguen siendo los protagonistas. A pesar de los múltiples cuestionamientos, continúa adelante el proceso con las FARC y a finales de mayo este grupo narcoterrorista se convertirá en partido político. ¿Quién lo iba a pensar? Para empezar, se amplió el número de sus integrantes de 32 a 61 y sus tesis políticas y estatutos serán estudiados en asambleas que tendrán lugar en las famosas zonas de normalización y en todos los lugares de confrontación donde se desarrolló la actividad partidaria reservada. Me pregunto qué quieren decir con eso, pero lo que llama la atención es la insistencia de las FARC en el llamado gobierno de transición, que palabras más, palabras menos, es buscar un gobierno amigo de las FARC que les permita seguir haciendo lo que les dé la gana. De hecho, las FARC ya tienen una definición de ese gobierno de transición que, entre otras cosas, debe ser un gobierno que propugne la implementación de los acuerdos de La Habana, garantice la verdad y la reparación de las víctimas, que direccione el gasto público, dicen ellos, hacia las necesidades más sentidas de la gente del común y recuperar la capacidad productiva del país, entre otras cosas. En definitiva, insisten las FARC en un gobierno de transición, una propuesta que a muchos nos huele a peligro. Pregunto, ¿qué pasará con el partido político de las FARC? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será su propuesta de política infantil y de derechos humanos cuando todos sabemos que todavía tienen en sus filas a menores de edad? ¿Y cuál va a ser su propuesta económica real? Si es que pues eso es una tontería, que mejorar la productividad del país, eso lo dice cualquier idiota.
y que entonces el gasto público vaya a resolver las necesidades más sentidas de los colombianos. Pues otra vez Estado Bienestar, a hacer más gasto imposible, porque el gasto se hace es a partir del crecimiento económico. ¿Cómo el crecimiento económico? En los llanos del Yarí dijeron que lo de ellos era el marxismo-leninismo, y fíjese que ahora no lo repiten, Montserrat. Les da miedo, les da pena, les da vergüenza, lo ocultan, pero eso lo sacarán en su momento. Tenga la absoluta seguridad. Ese es un movimiento que no es nada, eso no son sino bandidos y narcotráfico, pero los que están detrás, los que ganan indulgencias con avemarías ajenas, los que van a ser los verdaderos dueños del poder, el marxismo-leninismo, esas son las FARC. Y entonces ahora los representantes de ellos en el Congreso tendrán UTL y tendrán todas las condiciones de los congresistas. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Los representantes de unos bandidos, de unos criminales, de unos secuestradores, de unos ladrones de niños, de unos que ponen bombas y de unos narcotraficantes y mineros ilegales. Esos son los que tienen representación en el Congreso por obra de Juan Manuel Santos, de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo. Por favor. Sí, por favor. A mí me preocupa mucho esa insistencia en el gobierno de transición, la verdad. Esa pues obsesión. Es que eso es. Todos son gobiernos de transición. El de Castro también es de transición y va a cumplir 60 años. Y el de Chávez es gobierno de transición y ahí están y ahí se quedan. Y el de Evo Morales, también transición, y el de Correa, todos son gobiernos de transición, y una vez en el gobierno, ¿sabe quién los baja? Nadie. Sí. Porque eso es a la fuerza, a las patadas, a las bombas, a los asesinatos, a los crímenes, a los carcelazos. Ese es el gobierno de transición, para que vayamos sabiendo y para que no digamos que nos cogió de sorpresa. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 23 de enero del año 17, son las 6:27 de la mañana. Vamos a luchar para que los Estados Unidos de América hagan el proceso FARC-Santos, dice el secuestrado estadounidense Mark González. Después de una lucha por un gran periodo de tiempo, Mark González se muestra satisfecho porque logró frenar la libertad del mayor criminal y terrorista de las FARC, encerrado en las prisiones de los Estados Unidos, alias Simón Trinidad. En entrevista con La Hora de la Verdad, que dirige el doctor Fernando Londoño Hoyos, explicó que cuando él y sus compañeros de secuestro se enteraron de que habría posibilidad de que mandaran a Trinidad a Colombia, empezaron la lucha para evitarlo. Comenzaron a escribir cartas a la administración Obama, hasta que fueron invitados a Washington para hablar sobre el tema y para saber sus opiniones. En esas reuniones dejaron claro que el terrorista Simón Trinidad es un criminal de los peores. Él es el responsable de las torturas en cautiverio. González manifestó que están en contra de cualquier solicitud y cualquier oportunidad de que salga de los Estados Unidos para regresar a Colombia. Estamos a favor de la paz, pero a favor de una paz que también tenga justicia para las víctimas, y también hablamos de eso. Explicó que para ellos este proceso de paz no tiene justicia para las víctimas y sí tiene más impunidad para los terroristas. Por eso, advirtió que el próximo paso es luchar para que los Estados Unidos deje de apoyar este proceso de paz. Ahora tenemos entendido que el gobierno esté pidiendo una cantidad de plata para apoyar a la integración de los terroristas. Nosotros estamos en contra de esto porque es apoyar la impunidad para los criminales, declaró Mark González. Pero la joya de la corona la puso el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Rex Tillerson,
cuando dijo que revisará el acuerdo con los narcoterroristas criminales de las FARC. Doctor Londoño, esto se le está poniendo el dulce a mordiscos a Juanpa. Las cosas le están cambiando. No cabe duda, lo habíamos advertido y era obvio, y ya el señor Tillerson lo dijo. Vamos a revisar eso. Lo que teníamos era un representante de Obama el mismo que estaba haciendo la paz con los Castro y que hizo siempre la paz con Maduro, porque él es de allá, él es de esa línea. Sí, señor. Entonces quería la paz con Timochenko. Y estaba claro que si ganaba Trump, el cambio, el viraje sería total. Si hubiera ganado la señora Clinton, estaríamos en lo mejor del proceso de paz con el señor Aronson, que lo que viene aquí es hacer negocios. Es un negociante que viene a apoyar el proceso de paz y es a ganar dinero. Eso es el señor Aronson. Se le acabó al señor Aronson el jueguito, y se le acabó a las FARC, y se le acabó a Juan Manuel Santos. Así es. Y a propósito, nos vamos a hablar de lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Vamos a hablar de los primeros días de gobierno de Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, que hasta ahora parecen una extensión de su campaña política. Se siguen produciendo enfrentamientos con las personas que no están de acuerdo con él y también controversia con los medios de prensa. Empecemos con el discurso de inauguración. Fue corto, tuvo poca poesía y según analistas no fue nada conciliatorio. Fue totalmente dirigido a los votantes que lo eligieron y en el que le dio duro y fue crítico tanto con demócratas como con republicanos. Empezando porque dijo que en ese instante el poder pasaba de los políticos tradicionales de Washington al pueblo estadounidense. También lo han criticado por haber presentado un panorama demasiado negativo sobre el país, en el que habló de que el de sangre estadounidense paraba en ese momento, refiriéndose a la criminalidad en varias ciudades que ha estado en aumento y también a las pérdidas de trabajos o a los empleos que se han ido a otros países. En otras apariciones y reuniones, también el día de la toma de posesión tuvo un tono mucho más conciliador. Incluso en un almuerzo pidió a los asistentes que se pusieran de pie para honrar con un aplauso al expresidente Bill Clinton y a su ex rival en campaña, Hillary Clinton. Una de las cosas más comentadas del día de la toma de posesión, fue Melania Trump, la nueva primera dama. Se veía preciosa con un vestido de Ralph Lauren. Hay quienes han dicho que se veía demasiado parecida a Jacqueline Kennedy, pero definitivamente se veía despampanante, espectacular. En Twitter, parte de las críticas contra Trump fue que había sido poco caballeroso con su mujer, a veces dejándola unos pasos atrás. El sábado, de lo que se ha hablado el sábado, sin duda, las marchas históricas que no se habían visto en este país, marchas de mujeres que en Washington, en la capital, superaron el 500,000 de personas, mujeres, hombres, niños que estaban marchando por sus madres, decían. También se vieron marchas gigantescas en otras ciudades. En San Francisco, por ejemplo, fue de 100,000 mujeres. Se calcula que en total habrían sido más de 1,000,000 de mujeres marchando en distintas ciudades en Estados Unidos y también en otros países. No eran por una razón específica. Algunas estaban diciendo que estaban defendiendo sus derechos, porque se sabe que Trump es antiaborto y quisiera escoger jueces para la Corte Suprema que vayan a limitar los abortos en Estados Unidos. También se vieron inmigrantes diciendo que estaban en contra de cualquier política que cierre o de que construya un muro o que vaya a realizar deportaciones masivas. En general, era una marcha en contra de algunas o de muchas de las propuestas que ha hecho Trump o que hizo Trump a lo largo de su campaña. Ahí empezó un poco de controversia o de pelea vía Twitter. Trump al principio tuiteó que no entendía si eran tantas porque no habían salido a votar y después trató de ser un poco más amable, asegurando que el derecho a protestar es una de las cosas más bonitas que tiene la democracia en su país. Sin embargo, la pelea más grande fue
con su secretario de prensa, Sean Spicer, que se estrenó con una conferencia de prensa el sábado para desmentir los números que se estaban dando en la prensa de mujeres que estaban en las calles. Han llegado a decir en los programas políticos de ayer domingo, hubo quienes dijeron que Sean Spicer había mentido abiertamente sobre el número de mujeres que habían salido a la calle. Sin embargo, el otro titular importante del sábado fue la visita de Donald Trump a la central de inteligencia, la CIA, en el que trató de acercarse a funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos, a los que claramente criticó y atacó tanto durante la campaña, Trump asegurando que esa percibida pelea con los funcionarios de inteligencia habría sido culpa de los medios. ¿Qué se espera para esta semana? Bueno, para mañana y el martes se ha hablado de nuevas acciones ejecutivas de Trump, posiblemente decretos para echar atrás o anular otras acciones ejecutivas anteriores del ahora expresidente Obama, que está de vacaciones en California. Y la gran interrogante es si le va a quitar el amparo de deportaciones a los llamados jóvenes soñadores aquí en Estados Unidos. Se espera también más tensión en torno a las audiencias de confirmación. Donald Trump tiene un gabinete bastante escuálido por ahora porque estas audiencias de confirmación se han visto retrasadas en el Senado de los Estados Unidos por controversia y debate con los demócratas e incluso con algunos republicanos. También, según confirmó la Casa Blanca, Donald Trump tiene pensado reunirse en los próximos días con la primera ministra británica Theresa May y también se va a reunir con los presidentes de México y el primer ministro canadiense para dar paso a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Lo otro que se supo es que el Departamento de Justicia dio el visto bueno a que su yerno, Jared Kushner, sirva como asesor de la Casa Blanca, porque dice que ese nombramiento no estaría no estaría cubierto o no estaría prohibido bajo las leyes del Congreso en contra del nepotismo. Sin duda, unos días muy interesantes por venir. Nosotros estaremos aquí pendientes para traerles la última información. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, más completa y más perfecta ilustración sobre lo que está pasando en estos primeros días de la era Trump sería imposible. Gracias, Cristina. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Odebrecht tiene a más de uno con los pelos de punta y la locomotora de la infraestructura puede estar al borde del colapso. Lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad. Se trata de la punta de un iceberg y la confianza inversionista está en veremos. Lo más grave del asunto, doctor Londoño, es que al parecer no hay un soporte institucional para evitar que se vuelvan a presentar casos como este. En entrevista con la revista Dinero, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, respondió: nosotros no podemos evitar que una compañía pague un soborno en otro lado. Es que ni siquiera se lo tiene que pagar al gobierno nacional. Podría hacerlo a una gobernación o una alcaldía. En 4G está claro cómo son los contratos. No podemos evitar que haya un delito. No tenemos las herramientas para hacerlo. De igual modo reconoció, doctor Londoño, que prácticamente toda la banca ha participado en el cierre financiero de varios proyectos 4G, incluido la Ruta al Sol, aunque insiste en que los recursos no se perderán. Indicó, abro comillas, no creo que los bancos pierdan un solo peso. El hecho de que se liquide un contrato no quiere decir que no se paguen. En Colombia hay que pagar por lo que se ha hecho. Pierden el derecho a las utilidades, pero todo lo que hayan hecho en obra hay que pagárselos. Ninguno de estos escenarios, ni la cesión ni la nulidad definitiva del contrato, deben llevar a pérdidas del sistema financiero, cierro comillas. Amanecerá y veremos. Doctor Londoño, los consumidores desconfían de la economía colombiana y tal como lo informamos la semana pasada, el índice de confianza al consumidor cayó 11,7% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Además, como lo informaba usted esta mañana, el consumo en Colombia se estancó, hubo crecimiento cero.
De manera que la corrupción, por una parte, se está llevando billones de pesos destinados para la infraestructura, una de las locomotoras del gobierno Santos, y los consumidores prefieren restringir sus gastos y ven con pesimismo el futuro de esta nueva economía. Por cierto, doctor Londoño, ¿qué pasa con el dato de crecimiento del último trimestre de 2016, señor Perfetti? Prosperidad para todos. Un crecimiento cero es un crecimiento de -7, que es la inflación. Ese crecimiento cero es crecimiento en pesos, igual a cero. Pero si se cuenta la inflación, es -6% o -7%. De manera que la última locomotora que nos quedaba, el consumo de los hogares, se vino a pique. Quien no quiera entender que estamos en una crisis económica pavorosa es porque no tiene oídos para oír ni ojos para ver. La situación económica del país es gravísimo, es una economía recesiva, sin confianza, sin ganas, en un país que se lo robaron, como lo diremos en nuestra nota editorial. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Domingo negro en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada del tenis mundial, perdió a los número 1 del mundo, al británico Andy Murray y la alemana Angelique Kerber. Murray cayó frente al alemán Miha Verev, número 50 del mundo, en 4 sets, y Kerber, por su parte, fue eliminada fácilmente por la estadounidense Coco Van de Beek, actual 35 del ranking mundial. Es la primera vez desde la edición de 2004 de Roland Garros que los número 1 y 2 mundiales pierden antes de los cuartos de final de un torneo Grand Slam. Les recuerdo que el serbio Novak Djokovic, actual 2 del mundo, fue eliminado en segunda ronda la semana pasada. Así cumplida la primera semana, doctor Londoño, de competición en Melbourne, varias de los favoritos en ambas ramas quedaron por fuera. En masculino solo quedan 5 de los 10 primeros cabezas de serie y en femenino quedan 4. Murray, Djokovic, Marin Cilic, Berdych y el japonés Nishikori se despidieron. Por el lado de las damas se fue Kerber, Radwanska, Simona Halep, Kuznetsova, Cibulkova y Carla Suárez. Todas se fueron a casa. El verdugo de Murray es un alemán de origen ruso de 29 años, hermano mayor de la joven promesa del circuito Alexander Zverev de 19 años, quien fue eliminado por el español Rafa Nadal en 5 sets el pasado sábado. A propósito de Nadal, en este momento se está jugando su paso a los cuartos de final frente al francés Monfils. 2-0 arriba está el español. Zverev, clasificado por primera vez a unos cuartos de final de un torneo grande, se medirá a Roger Federer, el suizo. En un gran partido eliminó en 5 sets a otro top 10, al japonés Kei Nishikori. El verdugo de la número 1 del mundo, la estadounidense Coco Van de Beek, es actual 35 del mundo, es la segunda vez que llega a unos cuartos de final en un evento de esta categoría. Tendrá al frente nada más ni nada menos que a la 7 del mundo, Garbiñe Muguruza. Mientras que la derrota de Murray no le hará perder de ningún modo el número 1 del mundo, terminado este torneo en Australia, no es el caso de la alemana Angelique Kerber. Si Serena Williams sigue avanzando y gana, volverá a la cima del ranking mundial. La hermana menor de las Williams se medirá en cuartos de final a la británica Johanna Konta, novena en el ranking mundial. Me pregunto, doctor Londoño, ¿qué está pasando en el primer Grand Slam de la temporada que a los mejores del ranking los mandaron a casa? Por mi parte, creo que los grandes llegaron mal preparados, a excepción de Roger Federer, que a todos nos está sorprendiendo, doctor Londoño, y nos tiene muy felices. Bueno, pero antes llegaban bien preparados. Esto es un revolcón sí. En el tenis mundial. Están saliendo, nada menos, están saliendo los mejores, los 1 y 2. Esto pues es sí, y le quiero contar 5. Que Serena está ganando, pero ¿qué tenis el que está jugando? Ave María. Totalmente de acuerdo. Ni sombra de la Serena Williams que fue. Yo creo que cuando tenga el primer partido difícil lo va a perder. Serena Williams. Este es el tenis de Australia, señores, el gran campeonato, el gran torneo de comienzos del año, el primer torneo de lo que se llama el Grand Slam. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, oyentes de la Hora de la Verdad, compañeros de la mesa. Aun cuando la prensa enmermelada del país prefiere hacer oídos sordos de la grave situación de violencia que empeora cada día en el país por el accionar de la guerrilla de las FARC,
que ahora con sus disidencias, entre comillas, siguen manejando el negocio del narcotráfico y se dedican a ajusticiar a sus propios miembros, la hora de la verdad mantiene los ojos puestos en los hechos que son de absoluta preocupación para los ciudadanos. No solamente tenemos unas FARC en armas y en el narcotráfico, sino también una guerrilla del ELN, socia de las FARC, atacando la población civil, secuestrando y, como para variar, hablando de paz. El ELN, que hace méritos para hablar de paz con el gobierno Santos, acepta que cobra extorsión por los secuestros que comete como el de Octavio Figueroa o el de Odín Sánchez, por quien pidieron 3.000 millones de pesos y que su familia pagó, por lo que podría quedar en libertad el próximo 2 de febrero. No nos engañemos, colombianos, no se trató de un intercambio humanitario y mucho menos de un gesto de paz, donde el gobierno Santos deja libre a 2 narcoterroristas del ELN y le devuelven un secuestrado. Para completar, los amigos de la paz, del ELN, son los autores de por lo menos 7 voladuras al oleoducto Caño Limón Coveñas, según lo denunció la estatal Ecopetrol el fin de semana. Ahora tenemos en este país un partido verde, donde hay personajes tan significativos como el ministro de Justicia, Jorge Londoño, o una senadora como Claudia López. ¿Por qué no salen a condenar ellos este tipo de ecocidio, el más grave seguramente de la historia en el mundo? El ELN es el responsable de este desastre ecológico que día a día cometen con las voladuras a los oleoductos. Y les tengo un dato, doctor Fernando. De acuerdo con cifras oficiales, el ELN, con su accionar terrorista y apoyo de las FARC contra los oleoductos en el país, han derramado 4.1 millones de barriles entre el año 1986 y el año 2015. Y una segunda nota, un segundo datico. El desastre del Exxon Valdez en 1989 significó el derrame de 257.000 barriles de petróleo en la costa de Alaska. Este desastre ambiental es 16 veces más grave, el cometido por el ELN, que el que significó el Exxon Valdez en 1989. Ese es el ELN y esas son las FARC y eso es lo que estamos viviendo, queridos amigos y queridos oyentes. Eso es lo que está pasando. Unos bandidos, unos ecocidas, como ahora se los llaman, los que han matado el medio ambiente. ¿Y a cuántos colombianos han asesinado? ¿A cuántos? ¿Y a cuántos han secuestrado? ¿A cuántos? Y ahora las FARC salen, hágame el favor con el cuento, de que tienen 20 o 25 niños en sus filas. ¿Qué nos dijo Mar González al aire? Más de la mitad de los guerrilleros que en 5 años me custodiaron, estuvieron en los campamentos, vi yo que los vi en su gran mayoría de todos los que estaban en esa región, más de la mitad eran niños y niñas. ¿Qué se hicieron? Los mataron, los desaparecieron. ¿Qué se hicieron esos niños y esas niñas? Esto pues es la paz que estamos haciendo y esta es la verdad que tenemos que contar. Es una paz con unos bandidos que no es tal paz sino la entrega del país a esos canallas sinvergüenzas, a esos terroristas. Bueno, íbamos a hablar con el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Comprendemos que está muy atareado, tiene muchas complicaciones porque está manejando nada menos que la llegada de las FARC a las zonas de tolerancia, sobre lo que no hay nada. Distinto, queridos compañeros de la mesa, que hoy llega el presidente más desprestigiado de Europa y del mundo, el señor Hollande, a darle un nuevo espaldarazo a la paz. ¿Cómo les parece? El espaldarazo que se levantaron ahora. Por Dios santísimo. Bueno, del mundo yo creo que comparte esa impopularidad con el presidente Juan Manuel Santos, con Michelle Bachelet, a quien también visitó, con Maduro, tenemos que decirlo, ¿no? Eso sí. Y a propósito, el presidente Álvaro Uribe Vélez, doctor Fernando, ayer en un documento que circuló por redes sociales, le recuerda al presidente François Hollande que viene en un momento en el que Colombia ha rechazado esa visita precisamente por tratar de legitimar unas conversaciones con la guerrilla terrorista de las FARC y le recuerda que su país, Francia, de la mano con España, han rechazado el diálogo para poder sentarse con ETA a hablar de paz.
Entonces, ¿por qué actúa de una manera en Francia, rechazando el terrorismo, persiguiendo el terrorismo, y en Colombia viene a legitimarlo? Pero con un agravante, Mari, es que Francia es reconocida por el respeto a las instituciones de la democracia, y aquí no se nos puede olvidar, doctor Londoño, William Montserrat, que es que ese acuerdo de paz fue rechazado en las urnas por el pueblo colombiano en ejercicio de su soberanía. Ese es el tema, sí señor, el plebiscito. Y Santos se robó descaradamente ese triunfo e hizo refrendarse acuerdo por él mismo, es decir, por sus paniaguados del Congreso de la República. ¿Cómo le parece? La trampa que le hicieron a la democracia colombiana, y esa es la que viene a refrendar François Hollande, sí señor, el presidente de la Francia revolucionaria, de aquella convención que le cortó la cabeza a Luis XVI para fundar una democracia nueva y distinta, con todos los altibajos que ha tenido, ¿no? Porque Francia, la Francia democrática, se tuvo que aguantar primero el consulado y el imperio de Napoleón I. Y entonces después la reconstrucción de la monarquía. Entonces después empieza la historia de las repúblicas. La historia de las repúblicas partida con el Segundo Imperio, de Napoleón Le Petit, como lo llamaba Víctor Hugo, Napoleón III. Y entonces después viene la sucesión de democracias hasta pues las catástrofes, empezando por la catástrofe de la guerra de 1870 con los prusianos, donde nace el Imperio Alemán, y luego, bueno, las vicisitudes que ha vivido Francia. Pero esa democracia es la que viene a darle un espaldarazo a las FARC. Hágame el favor. De Gaulle sale pues, del poder por un referendo, ¿recuerda? No, llega al poder. La Quinta República Francesa es la Quinta República en la que nace el general de Gaulle. Desde luego, cuando después lo derrotan porque pidió otro referendo que nadie le estaba, resolvió convocar un referendo que nadie le estaba pidiendo, sí señor, en eso tiene usted razón, se fue para Colombier-le-Deux-Églises a refugiarse en sus olvidos o en sus recuerdos, y el hombre más grande que tuvo Francia en tantos años, se rindió ante un plebiscito. Sí, es que los plebiscitos son para respetarlos. Pero es que hasta Pinochet lo respetó. Pues claro, Pinochet, y perdió por nada. Y dijo, señores, perdí, aquí está el poder. Santos dice, perdí y me robo las elecciones. No, era un ladrón. Y eso viene a respaldar el presidente de Francia. Es que hay que hablar con claridad, doctor Londoño. Aquí hubo un plebiscito. Aquí en la hora, la verdad, hemos leído varias veces el artículo 1 del decreto de convocatoria, que decía que el pueblo en ejercicio de su soberanía definiría si aprobaba o rechazaba el acuerdo. Bueno, pues lo rechazaron y el Congreso después lo aprueba, y además nunca supimos cómo, ni por qué, ni con qué fundamento jurídico. ¿Y a eso viene a respaldar el presidente de Francia, doctor Londoño? Pues el presidente de Francia se alista para ir a Caldono, en el departamento del Cauca, una de las únicas zonas que el presidente Santos tendrá para mostrar, porque las de Antioquia, las del Meta, las del Guaviare, las de precisamente la costa colombiana, inclusive las de la límite con Venezuela, son zonas que no están listas todavía y que la guerrilla pues está enfurecida con Santos porque les prometió unas zonas veredales, los iba a concentrar y no les ha construido nada. Invitado el presidente por la guerrilla, ¿no? Recordemos, directamente por las FARC, no es por el gobierno, sino por las FARC. Vamos a ver entonces si de pronto se quejan también las FARC, ¿no? Que se están quejando de las condiciones, no les extrañe. Si la de Caldono está listo, mi querido Demar, me hace el favor y me trae la lista de los guerrilleros que se están desmovilizando en Caldono. Digo lista de infraestructura porque lista de guerrilleros no hay en ninguna parte. Listas unas carpas. Sí, señor, sí. Qué maravilla, ¿no? Porque yo le iba a pedir también la lista de las armas que iban a entregar en Caldono. Sí. No, eso bueno, sabe. También. Listos los toldos. Están a 7 días, doctor Fernando, y vamos a hacerle seguimiento muy juicioso a eso. El gobierno y las FARC, la semana pasada, muy preocupados por los comentarios alrededor de las zonas de concentración, se comprometieron que a más tardar el 31 de enero tendrían a todos los narcoguerrilleros concentrados en esas zonas veredales o zonas de tolerancia, como usted les ha llamado muy bien.
Entonces, ese día sabremos, con lista en mano, cuántos guerrilleros hay en esas zonas de concentración. Y ya el gobierno de los armados, Estados Unidos... ¿no? Armados, sí, claro, Monse. Claro. Hay que recordar que la visita del presidente francés será precisamente a esos campamentos armados, ¿no? Sí, claro. Así es, claro. Claro. Y entonces, después de devolver 20 o 25 niños, cuando Mar González nos decía que tenían más de la mitad, por ahí, si quieren, podemos repetir una partecita de esas declaraciones de Mar González en al oído, sí, para señor, que nos recuerde cuántos niños y niñas exactamente fueron las que él vio en sus 5 años y medio de cautiverio, ¿no? Y entonces Obama le iba a dar el perdón a Simón Trinidad y mamola, el pueblo americano no lo permitió. Mar González hizo una campaña increíble. Miren lo que es la democracia. Exacto. Un ciudadano, solito, un ciudadano que no ha hecho política, era un ciudadano del común en los Estados Unidos, es capaz de detener una decisión del presidente de los Estados Unidos. Porque es que Simón Trinidad no está ya por narcotraficante, Simón Trinidad está ya por el secuestro de 3 norteamericanos y por el asesinato, no sé si eso forme parte del expediente en los Estados Unidos, del piloto del avión. El piloto del avión quedó vivo y lo acribillaron las FARC en el lugar en que quedó vivo, porque esas son las FARC, son muy valientes con los indefensos. Y ahora le reclama Iván Márquez, doctor Fernando Agrovierno Santos. ¿Sabe qué le dice? Abro comillas. Esto lo dice Iván Márquez. Abro comillas. Siempre nos dijeron que estaban tratando el caso con Estados Unidos. Pero hace poco el presidente confesó que no habían movido un dedo. Mal hecho. No habían movido un dedo. Porque no quiso reconocer su derrota. Sí lo movieron y por eso fueron tan activos Marco Rubio y Lindsey Graham, los senadores republicanos, precisamente contra la idea de que trajeran a Simón Trinidad. Ellos también fueron muy activos en ese tema y si fueron tan activos es porque el gobierno estaba moviendo hilos. Los primeros en en contarle al país y al mundo lo que estaba pasando con Simón Trinidad fuimos nosotros aquí, doctor Londoño. Usted recordará. Y decíamos, están en este cuento, quieren traerse al hombre que maneja las claves de la plata, el hombre que sabe los secretos. Aquí lo anunciamos. Y obviamente se prendieron las alarmas y Mar González escuchó, se dio cuenta del tema y dio la pelea, como lo contó aquí en la hora de la verdad, en la entrevista que usted le hizo el viernes pasado, porque estos son unos testimonios históricos que nadie puede olvidar y que hoy nos recuerda Eduardo Mackenzie en una nota bastante importante sobre la entrevista que le hizo usted a Mar González el viernes aquí en la hora de la verdad. Una entrevista que se volvió, como dicen ahora, viral. Sí, señor. Viral. Porque si hay un testigo de excepción sobre lo que son las FARC y que no tenga intereses políticos, porque Ingrid sigue vendiendo libros. La señora Rojas sigue pues en su situación ambivalente y está al lado de Santos y entonces pues es un testimonio limitado, a pesar de las buenas entrevistas que nos dio cuando era una persona del común y no había resuelto hacer política. ¿Quién queda para decir la verdad? Los americanos y Mar González en particular, y Mar González está diciendo la verdad, y esa verdad está estremeciendo el mundo político en los Estados Unidos, y en Colombia está causando estragos. Pero a propósito, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay o no hay tratado de extradición con los Estados Unidos? Eso nos lo decía usted esta mañana aquí a las 5 de la mañana. Pues obviamente, a ver, pero ¿lo hay o no lo hay? Juanpa dice... Pero Juanpa dice depende que... para efectos de qué. Juanpa dice que sí, para traerse... Sí, pero entonces, si hay tratados de extradición, ¿por qué no lo cumplimos y mandamos a todos los que los Estados Unidos tienen pedidos en extradición? Los primeros, todo el secretariado de las FARC. Hay que montarlos en un avión y mandarlos a todos extraditados a los Estados Unidos.
Claro. No lo hay. Y entonces no los mandamos. Y entonces, ¿por qué siguen persiguiendo a Andrés Felipe Arias con un tratado de extradición inexistente? De acuerdo. A ver. Por el odio ¿Cómo? visceral que... Ese tratado depende de si es uribista o si es guerrillero. Claro, y por el odio visceral selectivo. de Guapa, Selectivos, por sí. el odio visceral del Qué sátrapa vergüenza. con Andrés Felipe Arias. Que lo Es que Santos es un hombre que se alimenta de odio. Odio, no más. De odio. Esa es una figura siniestra. Santos es un problema de psiquiatría. No es un problema de política, sino de psiquiatría. Es un hombre enfermo por sus odios. Y enfermo de vanidad. Bueno, pues sí, pero pues una vanidad bastante ridícula. Sí, señor. Porque pues uno comprende la vanidad de Charles de Gaulle, pero pues aquella figura de la política y de la milicia en Francia. Y entonces uno comprende, dicen, Churchill era o no era vanidoso. Pues probablemente era vanidoso, pero era Churchill. Pero es que la vanidad en ciertos sujetos sí queda muy ridícula. Pero en todo caso, pues ahí está Santos diciendo, entre otras, que lo que ha pasado con Odebrecht simplemente ocurrió en el gobierno de Uribe. ¿Qué tal? Pero claro, el gobierno... mismo. Vea, Santos, el gobierno de Uribe terminó en el año 2010 y la Ruta del Sol se está construyendo desde entonces. ¿Cuánto valen las reclamaciones presentadas por Odebrecht en desarrollo del contrato? Porque no le dieron terrenos, porque no había acopio de materiales, porque las comunidades no dejaron trabajar. ¿Cuánto valen? ¿Por qué no averiguamos ese pequeño detallito? Es que los 11 millones de dólares son la cabeza del iceberg, lo que hay después de eso. ¿Y cuánto pagaba Odebrecht o el consorcio que preside Odebrecht porque le aprobaran sus reclamaciones? Y la carreterita Ocaña-Gamarra, donde aparece no solamente 2 ministros, sino que ahora aparece también el secretario privado de Santos. ¿Cómo le parece? Sí. Olvidó ese pequeño detalle el presidente de la República en las declaraciones, ¿no? ¿Por qué no mencionó a las ministras? Su secretario privado, es decir, el equivalente de Alicia Arango en el gobierno del presidente Uribe, es el compañero permanente del señor Parodi. Y él tranquilo. Toda la corrupción ocurrió en el gobierno del presidente Uribe. Muy bien, estos eran comentarios que hacíamos. Lamentamos no haber estado con el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Él se ha excusado muy caballerosamente y nosotros comprendemos el cúmulo de sus obligaciones. Muy pronto será que tengamos esa entrevista.